portugueses? Bien. Si no entendéis algo, me preguntáis, intento traducir. Me llamo Fran Serrano, yo soy de Badajoz, así que allí, bueno, pues hablamos un poco de portugués, así que a lo mejor nos podemos entender. Yo soy psicólogo, bueno, alguna gente me conoce, otra gente no, soy terapeuta familiar, trabajo en diferentes... No me vas a escuchar bien, ¿verdad? Voy a intentar moverme así. Cuando vaya para acá, los de aquí me escuchan mejor. Agradecería que no te movieras mucho, Fran, porque esto tiene sus limitaciones. Ya, pero es más importante que nos escuchen. Perfecto, pues si te escuchan... A que nos graben. No hay micrófono, estoy aquí que no me escuchan. Pero bueno, son problemas. ¿Puedo hacer más? Porque no puedo... Sí, quizá. Poneros aquí delante, que hay más... ¿Te quieres así? ¿Tú sabes cómo tienes que salir? Mira, tienes que salir. ¿Cómo hablo? Sí, no es eso. Los aparatos se llaman que te muevas. Sí, este es el taller de los pobres, no tenemos ni micrófono ni traductor. Habéis elegido el de los pobres. Bueno, ya has oído que tenerlo todo no es bueno para la salud. No. Es un rollo de tolerancia a la frustración o algo así. Y de madurar. Y de madurar. Bueno, no me voy a enrollar hablando de mí, que eso es un rollo. Si quieres saber más cosas de mí, que me las pregunte o me busque por internet y redes sociales. Yo voy a hablar de Zaza. Tengo que decir que yo me enrollo mucho, hablo muchísimo, yo podría estar horas y horas hablando, pero es verdad que hablar de esto es difícil porque os tengo que explicar el contexto para que entendáis qué es Zaza. Y os tengo que hablar de lo que hacemos en la asociación y de cómo trabajar la muerte de un niño, que al fin y al cabo el taller se llama así y supongo que si estáis aquí es porque os interesa cómo trabajar la muerte de un niño. Zaza es un cuento. En realidad es un audiocuento, pero también es un cuento. Me he traído 10, no he podido traer más porque pesa muchísimo. Creo que nos pasamos haciendo el cuento. Es un cuento, por lo tanto tiene dibujos hermosos y bonitos que explican una historia que ahora os cuento, y también hay un audiocuento que es bastante largo. Entonces, antes de empezar a profundizar, os voy a poner un tráiler que tenemos del cuento que dura 1 minuto, 2 minutos, y así entendéis un poco de qué va el cuento. Acepto. Buenos días, Zaza. ¿Preparado? Un nuevo día va a empezar. ¡Arriba! El día que nació Zaza, su papá fabricó un cascabel. Está hecho con un pétalo de tulipán amarillo, envolviendo 2 pequeñísimas conchas de mar. Zaza siempre ha llevado orgulloso su precioso cascabel. Mamá, ¿eres tan suave? Mucho más que el algodón. Abrázame más fuerte. Quiero oír tu corazón. A veces pasan unas tormentas por el bosque, pero todos se sienten seguros gracias a los pájaros dorados de la bandada, los vigilantes del cielo. Sus plumas especiales brillan en la oscuridad de la noche. Son siempre los últimos en ponerse a refugio. Más allá de las montañas, ¿alguien ha estado ya? Más allá de las montañas, todos tendremos que viajar, unos antes, otros más tarde. Para todos llegará. No me perderé, mamá. Tengo que ir yo solo. ¿Quién me llevará?
Vale, lo voy a cortar. Ahora, como ya os he creado la intriga del punto, voy a hablar de otra cosa y acabo hablando otra vez de Zaza. Porque esto tiene un contexto, como os decía antes. ¿Por qué trabajar la muerte de un niño? ¿Alguien trabaja con duelo aquí? Qué bien. Cada vez hay más gente que trabaja con duelo. Eso me gusta, me parece que es algo con lo que tenemos que trabajar cada vez más y que si echamos un poco la vista atrás, si miráis el contexto de, por ejemplo, de esta federación, se ha trabajado poco con duelo. Parece que el tema del duelo ha evolucionado en los últimos años y cada vez tenemos más profesionales y más gente interesada en este campo de trabajo. Y además parece que últimamente con el tema del COVID, con la pandemia, pues ha habido todavía como más interés. Ahora parece que el duelo de repente, desde el punto de vista de los profesionales, es algo interesante para trabajar. Es muy sencillo, pero es importante explicarlo. El duelo viene de dolor. Y yo creo que todo el mundo tiene claro lo que es el duelo, aunque el concepto desde el punto de vista profesional a lo mejor no está tan claro, pero si le hablas a la gente de duelo, entendemos que es el sufrimiento producido por la pérdida de un ser querido. Y se supone que los profesionales tenemos que trabajar con eso. Aunque también es la demostración que se hace, esa parte social es importante. Os voy a dar algún dato sencillito para que entendáis la importancia de trabajar con la muerte y con todos los procesos psicológicos que hay alrededor de ella. En España mueren 500.000 personas al año, medio millón de personas. Pero 3.000 son niños. Mueren más de 3.000 niños todos los años, de hecho. Son muchos. Se calcula que cada muerte afecta a 10 personas, de manera más o menos directa. Que hay unas 5 millones de personas, por tanto, en España, que cada año, no tengo datos de Portugal, lo siento, que cada año pasan por algún proceso de duelo. Hay un porcentaje que no está claro, algunas investigaciones hablan del 10, del 20, pero en todo caso parece que es un alto porcentaje que sufre duelo complicado, incluso un pequeño porcentaje que podríamos considerar duelo patológico y que van a necesitar ayuda profesional. Así que es mucha gente. Hay alguna investigación que habla incluso que de las consultas médicas en atención primaria, una buena parte están relacionadas con procesos de duelo. Así que parece claro que deberíamos de seguir profesionalizando este campo y que cada vez tendríamos que estar más profesionales trabajando con todo lo relacionado con la muerte. Pero más aún relacionado con la muerte de los niños, de las niñas. En España tenemos una tasa de mortalidad infantil bastante baja, comparado con otros países, incluso comparado con la Unión Europea. Tenemos una de las tasas más bajas. Probablemente esto tenga que ver con la sanidad, o con la atención hospitalaria, pero lo cierto es que nuestra tasa es baja. A pesar de eso, tenemos una tasa cercana al 3 por 1000. Los últimos datos que tengo son del 2020, pero lo que sí me interesa que contextualicemos es la evolución. Si os fijáis, en los últimos 30 o 40 años, la mortalidad infantil ha descendido una barbaridad, muchísimo. Se mantiene estable en los últimos años, pero lo que ha bajado es una barbaridad comparado con otras cosas, o con otro tipo de mortalidad. Ha bajado muchísimo. ¿Qué significa esto? ¿Que mueren menos niños? Sí, pero también nos ha pasado otra cosa. Con los niños nos ha pasado algo como está pasando con las personas mayores. Cada vez hay más personas mayores, la población envejece, pero cada vez hay más personas mayores que tienen unas necesidades específicas, que a lo mejor hace 40 o 50 años no tenían, porque morían. Ahora nos está pasando que hay muchísimos niños que no fallecen, efectivamente, la tasa ha bajado muchísimo, pero que tienen unas necesidades, porque la mayoría de ellos están enfermos, y esa enfermedad hace que tengas unas necesidades específicas. Así que mueren menos, pero tenemos más niños enfermos. Bueno, no me voy a enrollar más con los datos, pero sí quiero
hablar de algo que nos interesa, que son los cuidados paliativos. Porque estamos hablando de la atención al duelo, y parece que todo el mundo tiene muy claro que trabajar el duelo, bueno, se trabaja cuando una persona ha fallecido, todo el dolor, todo el sufrimiento que se produce alrededor de eso. Pero claro, también hay que trabajar con gente que va a fallecer. A eso lo llamamos duelo también. La evolución de los cuidados paliativos en los últimos años, si la resumimos, consiste en que cada vez ha habido más profesionales trabajando con personas que necesitan esa atención al final de su vida, pero la ha habido sobre todo para las personas adultas. El desarrollo de los cuidados paliativos ha sido espectacular en los últimos años en nuestro país y en otros países. Cada vez hay más profesionales. Y en cualquier hospital ya hay una unidad de atención de cuidados paliativos. Sí, pero cuidados paliativos pediátricos, esto no está tan claro. De hecho, hasta hace muy poquito había solo 3 o 4 comunidades autónomas que tenían, y a día de hoy creo, si no me equivoco, que ya tienen todas. Pero estamos hablando de que en los últimos 3 o 4 años es cuando se han implantado unidades de cuidados paliativos pediátricos en todas las comunidades, ni siquiera había. Esto significaba que había profesionales trabajando con niños con enfermedades, pero que no eran profesionales de los niños. Y ahora ya parece que sí. Hemos mejorado teniendo en cuenta que, como decía antes, se mueren 3.000 niños al año, que son muchos, y que muchos de ellos tienen enfermedades. Enfermedades, por cierto, que existe una idea, yo creo, muy relacionada con la literatura, con el cine, ¿no? de que los niños enfermos están relacionados con el cáncer. Probablemente el tema del cáncer sea algo muy llamativo y muy cinéfilo. Hay muchas películas donde esto sale. Pero lo cierto es que la mayoría, más de la mitad de los niños que enferman y necesitan cuidados paliativos no son enfermos de cáncer, son normalmente enfermedades neurodegenerativas. Y esto también es importante entenderlo, porque una enfermedad neurodegenerativa es lenta, muy lenta. Y esto significa que si los niños necesitan atención y cuidados paliativos, lo van a necesitar durante mucho tiempo. Hay una diferencia clara entre los cuidados paliativos de los niños y los cuidados paliativos de las personas mayores. De hecho, si le preguntas a cualquier persona por cuidados paliativos, pues parece que los profesionales vienen porque ya te vas a morir. Entonces vienen a atenderte. De hecho, en Extremadura, no tengo el resto de España, pues trabajamos en Extremadura, creo que la media de tiempo desde que atiende la unidad de cuidados paliativos hasta que fallecen es como de 90 días, 80 y tantos días. Esto significa que van al final a ayudarte, a atenderte en ese momento. Vale. Pero en el caso de los niños esto no es así, porque no tenemos ese dato. De hecho, la mayoría de los niños están muchísimo tiempo enfermos. De hecho, la mayoría de los niños puede que no fallezcan siendo niños, que fallezcan ya siendo personas adultas, porque son enfermedades que duran muchísimo. Hay que tener en cuenta ese contexto. Y eso hace que el concepto de cuidados paliativos sea totalmente diferente. No vas a atender a un niño porque se va a morir dentro de un mes. No, puede que sí, pero lo más probable es que no. En el tema de esta atención psicológica alrededor de la muerte, podríamos dividirlo como en 2 bloques claramente diferenciados. Uno, el dolor de la persona que va a morir, y el dolor de la familia. El dolor de la persona que va a morir es antes, si es consciente de su muerte, y el dolor de la familia es antes y es después, porque la familia se queda. ¿Cómo hemos trabajado el tema del duelo a lo largo de la historia? Pensadlo bien. Hay una... Me voy a saltar esta porque me parece muy chula. Hay una pintura que tiene 40.000 años en Francia, que es la primera manifestación de duelo que se conoce, que es una persona muerta y hay como un... No se ve bien. Bueno, hay como un bisonte al lado y está como con una lanza. Se entiende por el dibujo que es alguien que ha fallecido cazando un bicho, y entonces pues, lo han pintado ahí como una especie de homenaje, ¿no? Que murió matando a la persona y tiene como una especie de máscara, probablemente relacionada con algún ritual. Eso tiene 40.000 años. Esto es lo más antiguo que se conoce. Son muchísimos años. Esto significa que
ya hace 40.000 años, cuando alguien moría, había un dolor especial y había una emoción especial alrededor y teníamos la necesidad de hacer algo al respecto, ¿no? Y por supuesto, que a mí me fascina todo el mundo de los dólmenes y los menires, que por cierto en Portugal hay muchísimos, es un paraíso megalítico, es impresionante lo que hay, y no es más que una manifestación del dolor por la muerte de una persona, y tenemos dólmenes y menires en la península ibérica entre 5 y 10.000 años, muchísimos, muchísimos, ¿no? Es la primera manifestación no solo artística, sino arquitectónica, porque eran construcciones, ¿no? Me parece muy bonito. Hemos evolucionado mucho. Ayer me hablaba alguien de la serie Black Mirror, que también hay un capítulo muy chulo en el que esa mujer se le ha muerto su pareja y hay un nuevo, una empresa que te ofrece un robot sustituto, no sé si lo habéis visto. Entonces ella compra el robot. Primero es una atención telefónica. Su novio, ya fallecido, la llama, le cuenta cosas por teléfono. La empresa consigue, con la voz del novio grabada, coger cosas, y con la información de Facebook y de redes sociales crean un perfil de su novio, y si quieres llamar, pues tu novio te habla. Pero luego hay un paso más, que es el más caro, que es que compras un robot, y entonces le mandan a casa un robot, que es la copia de su novio. Igual, exactamente igual. Hay un momento muy chulo, que es el de las relaciones sexuales con el robot, que es ahí una cosa como que el robot le dice, soy yo, y ella dice, ya, eres tú, pero no eres tú. En fin, es otra manera, probablemente futura, de trabajar la relación con la persona que ya no está y de cómo manejar ese dolor que sentimos. Evidentemente la evolución del duelo ha sido, bueno, como el resto de las cosas del ser humano, todo ha ido evolucionando, pero seguimos teniendo unas necesidades básicas que hemos tenido siempre, y es que cuando alguien se muere, cuando alguien fallece y lo queremos, y es importante para nosotros, hay dolor, hay sufrimiento, y tenemos que hacer cosas con ese dolor y ese sufrimiento. ¿Por qué la muerte de un niño? Estoy seguro que hoy hay gente aquí que se ha apuntado al taller porque se llama así, la muerte de un niño. ¿Por qué la muerte de un niño nos provoca una sensación diferente a la muerte de una persona mayor? ¿Por qué? ¿Alguien me contesta? Porque no es lo normal. No es lo normal. Es antinatural. Porque tiene más tiempo por delante. Me gustan las tres reflexiones. Hace poco he puesto la gráfica de la mortalidad infantil, que si queréis le doy para atrás, porque hasta hace 30 o 40 años sí era natural. Bastante natural. Y hay muchísimos niños, sobre todo muy pequeñitos. Y de hecho, si buscáis por internet, está mi madre de luto por su madre. Hay diferentes manifestaciones de dolor, pero mira, fotografías de este tipo podéis encontrar muchas en Google, buscadlas. Niños muertos. Sí. Estos niños están falleciendo. Esto era una cosa muy habitual, morían los niños en una época en la que se hacían pocas fotografías y se hacían pocos dibujos. Entonces, cuando moría el niño, la familia que se lo podía permitir y podía pagar a un fotógrafo, hacía una foto. Se hacía una foto, pues el padre con el hijo y la madre con la hija, para recordarlo, porque no iban a tener más fotografías. Era una cosa extraordinaria. Probablemente en esa familia te podías encontrar a lo largo de su vida 3 fotos. La de su boda, con un poco de suerte y algún acontecimiento así muy especial, y la de la muerte de un hijo. Y de eso no hace tanto, porque la muerte infantil era muy habitual. Los niños se morían con mucha frecuencia. Así que a lo mejor sí es un poco natural que los niños se mueran. De hecho, son más indefensos que las personas mayores. Tienen más posibilidad de que les pase algo. Compararlo con el reino animal, si miráis a los mamíferos, los cachorros, los pobres, fallecen de una manera muy habitual, ¿no? Tienen toda la vida por delante. Esto igual es una cuestión más filosófica que psicológica, ¿no? Pero ¿por qué si yo tengo que elegir? Imaginaos que hay un incendio, o que tengo un accidente con el coche y sale a arder. Y dentro del coche va mi padre y mi hijo. Y yo tengo que sacar a alguien primero. La mayoría de la gente va a decir, saca al niño primero.
En un barco que se está hundiendo, primero los niños. Primero los niños. Vale, aquí hay, yo diferencio dos tipos de razonamiento. Uno es el de la capacidad. El niño tiene menos oportunidades y por lo tanto, como se decía antes, lo de la mujer y los niños primero. Bueno, es una cuestión de justicia, hombre. Ayudemos primero a que va en silla de ruedas, que el pobre no puede bajar las escaleras. Parece razonable. Pero no porque sea más importante, sino porque está más indefenso. Eso sí. Pero el otro razonamiento es, pero si tengo que elegir entre vivir o morir, ¿elijo primero a mi hijo o primero a mi padre? Hace unos años hubo una señora, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos se montó un revuelo bastante interesante. Una mujer escribe un artículo, es una periodista famosa, prestigiosa, escribió un artículo en el New York Times o algún periódico famoso, en el que decía esto: ¿por qué los coches llevan una pegatina detrás que dicen bebé a bordo? ¿Por qué le decimos al mundo que tenga más cuidado cuando hay un niño dentro? ¿Por qué no le decimos al mundo tened cuidado con todos los que están dentro? Con el viejo también y conmigo. ¿Por qué diferenciamos al niño? ¿Por qué tenemos que tener más cuidado? ¿Por qué le tenemos más miedo a que muera el niño a que muera una persona mayor? Y ella lo llevaba a su terreno personal. Lo puso de ejemplo por lo que yo acabo de decir. Ella dijo, si yo mañana hay un accidente, el coche arde y van mi hijo y mi marido, yo saco primero a mi marido. Para mí hoy, si tuviera que elegir, sería muy duro, sería muy doloroso, pero si yo tuviera que elegir, preferiría que siguiera viviendo mi marido. Que al fin y al cabo es la persona con la que comparto mi vida, la que quiero muchísimo, la que necesito, y mi hijo acaba de llegar al mundo, y por mucho que lo quiera, lo que yo comparto con mi marido es mucho mayor. Entonces, claro, ella hizo este razonamiento muy bien argumentado y le llovieron hostias por todos los sitios. Fue impresionante porque además al periódico le interesó la polémica y había cartas muy buenas de profesionales, tanto en esa postura como en la contraria, ¿no? Me pareció un debate bastante bonito al respecto. Lo digo por relativizar, ¿no? Porque tenemos que proteger más al niño, o el dolor es mayor, porque se supone que el niño está más indefenso, tiene toda la vida por delante, o es antinatural, ¿no? Pero también a lo mejor hay algo adaptativo ahí, ¿no? Por el tema de la especie. Bien dicho. Entonces, si es un problema adaptativo, igual estamos en el siglo XXI, tenemos que reflexionar. Es un congreso de las familias del siglo XXI. Claro, si queremos seguir siendo más primates o menos. Estábamos antes hablando ahí de la violencia. Con ese razonamiento deberíamos ir por ahí dándole hostias a todo el mundo. Eu penso que é mais difícil lidarmos com a morte de um filho, porque é um ser que está responsável por nós. Es más difícil dar amor. Dice. Não, porque o filho, sentimos responsáveis pelo filho. Sí. Daí ser mais difícil lidar com a morte de um filho. Sí, de hecho, una de las cosas con las que es habitual trabajar en el duelo por la muerte de un niño es la culpa. Que a lo mejor no aparece tanto si muere tu pareja, pero si muere un hijo sí. Porque efectivamente te sientes responsable, que es lo que ha dicho la compañera. Hay como una responsabilidad del hijo, ¿no? La responsabilidad del cuidado. Están bajo mi responsabilidad. Es cierto, es un buen momento. Yo he hecho un poco de abogado del diablo, ¿eh? Quería relativizar, ¿no? Lo de por qué esto es más importante, ¿no? ¿Por qué nos da más pena? Si al fin y al cabo, antes los niños se morían muchísimo. Hay muchas personas mayores, seguro que conocéis algunas, que si habláis con ellas, abuelos, tíos, y le preguntáis cosas de su infancia, de su juventud, te cuentan miserias. A mí esto me parece muy, muy llamativo. Te cuentan miserias de la infancia, pero te las cuentan riéndose, con normalidad, ¿no? Mi suegro tiene un problema en el esófago porque cuando tenía 5 o 6 años con su hermana bebieron lejía y él se quemó el esófago y ha tenido toda la vida el esófago es una mierda y su hermana murió en ese momento. Podría haber sido él. Y él cuando tiene ya 80 y muchos años, casi 90, cuando él cuenta eso, lo cuenta con una sorpresa. Madre mía, lo que vimos la lejía, mi hermana murió, yo fíjate toda la vida con esto, ¿no? Lo cuenta como si fuera una cosa ahí, fíjate lo que me ha pasado ayer, ¿no? Es increíble. Esto me resulta muy chocante. Probablemente porque también es evolutivo que hayamos aprendido a digerir a lo largo de la historia todos los acontecimientos traumáticos que hemos tenido. Y por supuesto la muerte, el peligro de muerte o la muerte de un familiar también. Eso sí es natural. Nos ha pasado toda la vida.
Por lo tanto, estamos muy acostumbrados al duelo. Llevamos por lo menos 40.000 años con él, ya lo sabemos. Estamos muy acostumbrados a la muerte de la gente que queremos. Y también hemos estado muy acostumbrados a la muerte de los niños. Ahora parece que no tanto, porque se mueren menos. Entonces llama más la atención. Hay una parte que a mí me interesa mucho, que es la artística. Si miráis cómo hemos procesado el duelo a lo largo de la historia, hay un denominador común. Algo que siempre hemos hecho es darle una parte artística al dolor. O hemos pintado, o hemos cantado, o hemos hecho poesía, o hemos hecho películas, o hemos hecho novelas, o hemos pintado en una cueva, entonces es lo que podíamos hacer, pero le hemos dado forma artística. Y esto no es una casualidad. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué es el arte? El arte es la organización de las emociones. ¿Qué hacemos cuando vemos un cuadro bonito o una película chula, o escuchamos una canción que nos gusta? Es emocionarnos. Lo que estamos haciendo es organizando nuestras emociones. Ya está. Es así de simple. Así que encaja perfectamente que podamos trabajar el dolor por la muerte de una persona de una manera artística. Y no hace falta ser un artista. O no le decimos al niño, cuando ha fallecido el abuelo, que haga un dibujo. Y el niño hace un dibujito con su abuelo y el cielo y una escalera hacia el cielo. Y eso al niño le viene muy bien. Está dándole forma a esa emoción y le está dando un significado, que esta es la clave de la que ahora hablo, a la muerte de la abuela. Así que la parte artística ha estado siempre. Y de hecho, yo estaba en el Prado el otro día y además intencionadamente he ido buscando muertes. Porque a mí me atrae mucho el mundo de la muerte, desde el punto de vista profesional, pero artístico también. Y si vas al Museo del Prado, iba buscando también, por otra historia, paisajes. Y entonces me di cuenta de que encontré 4 o 5 cuadros de paisajes en el Museo del Prado y los de personas muertas ya dejé de contarlos, prácticamente. Porque si quitan los reyes, que algunos también han muerto, prácticamente hay un montón de cuadros de muertos, y no solo de muertos, de gente muriendo, del momento de la muerte. Está suicidio, hay fusilamientos, hay batallas, hay muerte por todos los sitios. Hay belleza en la muerte, siempre en la vida. No os voy a poner esto porque no nos va a dar. El duelo ha tenido una evolución también profesional, muy brevemente. El primero que habló de duelo como tal fue Freud. Y es así, aunque bueno, las explicaciones que él daba tenían que ver con su concepto del psicoanálisis, y eso pues quedó un poco detrás. Hasta el año 44 no hay un psicólogo que se interesa específicamente por el duelo y empieza a publicar algo del duelo como diciendo, esto es un campo de trabajo específico, tenemos que interesarnos. Y luego pasaron muchos años en los que prácticamente no hubo nada. A partir de los años 70, 80, cuando empiezan a desarrollarse algunos profesionales hablando de cómo abordar el sufrimiento relacionado con la muerte, y los más famosos, pues, Kübler-Ross. Esta fue la que dio las famosas fases del duelo, que luego además dijo que ella no había dicho eso, porque lo de las fases, seguramente lo habéis visto en alguna película, incluso hay profesionales que trabajan con lo de las fases no existen tal cual. De hecho, ella no dijo que eso fuera así, dijo que cuando ella atendía a las personas, lo que sentían, lo que expresaban, se podía corresponder con esas distintas fases, pero no dijo que todo el mundo tuviera que tener esas fases ni que tuvieran que ser en ese orden, que es lo que luego le ha llegado a la gente. Eso no es así. Bowlby también hablaba mucho del duelo, porque bueno, esta mañana han estado hablando de él. Pues el tema del apego está muy claro que al final es porque si el apego es tan importante y es esa fortaleza emocional que tenemos con las personas queridas, pues lógicamente si alguien fallece se rompe eso y se puede entender también el sufrimiento desde el punto de vista del apego. Pauline Bosch, que hace aportaciones muy interesantes a mi punto de vista, porque él, por ejemplo, en La pérdida ambigua cuenta la gente que muere pero no muere, ¿no? Porque hay diferentes maneras de morir. Por ejemplo, las personas mayores que tienen una demencia, está el cuerpo, sí, pero mi madre ya se ha ido hace tiempo. Sí. Pero voy a verla en la residencia, la acaricio, pero esa ya no es mi madre, ¿no? ¿Y cómo elaboro yo ese duelo? Entonces, ¿mi madre se ha muerto o no se ha muerto? ¿Qué tengo que hacer con eso, no? Y eso, ella hablaba de las personas mayores, pero a mí me sugiere el hablar de los niños enfermos, porque al final es una cosa parecida.
si la mayoría de los niños, os decía antes, que enferman son por enfermedades neurodegenerativas, esto inevitablemente va a ser algo muy parecido a lo que le va a pasar a una persona mayor con una demencia. Y por lo tanto se están yendo. Y yo tengo que digerir eso. Así que ella ya dijo cosas interesantes. Bonanno habla de itinerarios del suelo, que también es interesante. Neymeyer, a mí me parece lo mismo que Neymeyer es la referencia. Y Doka habla mucho de enfermos, está muy centrado en el trabajo con enfermos. Y Neymeyer, si os interesa el tema del duelo, probablemente ahora mismo sea la referencia mundial. Es un tío interesante, a ver si podemos traerlo algún día. Además, súper amable, habla muy bien y habla español además. Ah, no lo sé. Sí, habla español. ¿De dónde es? Él es americano, pero tiene una casa en México. Yo estuve en un curso con él y estaba en su casa en México y decía, a mí me gusta mucho el mundo hispano y hablo español. Bueno, con un poco de dificultad, pero al hombre se le entendía algo. Esa es la referencia, si queréis profundizar en el duelo. Lo cierto es que la mayoría de estos profesionales expertos en duelo no han hablado de niños. A mí me interesa lo que dice Neymeyer y lo enlazo con el mundo del arte. Porque él dice que la clave está en reconstruir los significados. Al fin y al cabo, yo tenía una relación con mi hijo, con mi mujer, ahora no está, y ahora yo tengo que reconstruir. No solo qué significa eso, sino qué voy a hacer. Es lo que yo llamo el cambio de relación. Cuando a mí la gente me dice, mi hijo ya no está, yo digo, está de otra manera. No que no esté, está de otra manera. Yo siempre le digo a la gente, ahora tienes que relacionarte con esta persona de otra manera. Pero te vas a seguir relacionando, inevitablemente. Recordad, como decía Walt Davis, que es imposible no comunicarse. Cuando tú no hables de tu padre, estás hablando de tu padre. ¿Por qué? ¿Cómo llevas a tu padre? No quiero hablar de eso. Estás diciendo cosas. Entonces, no puedes no relacionarte con tu hijo fallecido. Es imposible. Vas a seguir relacionándote. En ese sentido, tienes que elaborar esa nueva relación con los significados nuevos. Eso sería como, a mí muchas veces me llama la atención personas que dicen, no, pero yo ya lo he superado. O no lo he superado, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿qué significa he superado? ¿Significa que ya no me acuerdo de la persona? ¿Que ya no...? Sí. Porque viene del mundo médico, ¿no? Ya ha superado el COVID, ya ha superado el cáncer, ya ha superado... No, hablando de alguien que se muere. Es lo mismo, es como el concepto de enfermedad, me pasaba algo y ya estoy bien y tengo el concepto médico de que ya lo he superado. Puede que el dolor, pero eso no explica lo que estamos hablando. Efectivamente, yo tengo que crear una nueva relación, darle un significado a esto y establecer una nueva relación con esa persona. Porque esa persona de alguna forma sigue existiendo, aunque sea en una fotografía. Y si no, ¿para qué hacíamos las fotografías antes? ¿Para qué le hacían las fotos? ¿Para qué nos quedamos los recordatorios? Antes se repartían en los funerales unas tarjetitas de duelo, un recordatorio. Igual ibas a una comunión, te daban un recordatorio, vas a un funeral y te daban un recordatorio. Esto ha pasado un poco de moda. Con el filo negro. Pero no de la misma manera. Antes era como una cosa sagrada. Veía tu abuelo y el de la funeraria ya te tenía allí preparada la lápida, los recordatorios. Ahora estamos hablando de familia del siglo XXI, ahora las redes sociales y el mundo de Internet ofrece otro tipo de oportunidades y otra manera de comunicarse y de relacionarse con el mundo. Con el COVID lo hemos visto. Con el COVID hemos visto un montón de pésames y de rituales funerarios en Facebook. Esto era impensable hace una vez. Que alguien pone en Facebook y esto se está poniendo de moda. Mi madre acaba de fallecer. Ya descansó porque y debajo 150 personas diciendo, descanse en paz, lo siento mucho. Con eso te ahorras ya ir al tanatorio. Una nueva manera de comunicarse. Aunque con los niños eso no pasa tanto. Bueno, me voy a pasar esto. Algunas cosas que yo creo que tenemos que desmontar, ¿vale? Por eso hablo de mitos. El duelo no tiene las fases tan concretas como planteo. No es así. Lo del tiempo lo cura todo. También hay mucha gente que tiene esta tendencia a decir, vamos a esperar y cuando vaya pasando el tiempo esto ya se irá curando, porque el tiempo lo cura todo. Entonces, mi abuelo lo decía mucho, el tiempo lo cura todo. Bueno. Lo de las emociones,
claro, sobre todo para los hombres siempre está muy feo esto de expresar las emociones. ¿Cómo vas a llorar cuando se ha muerto tu padre? No puedes, es un hombre. Y lo contrario, que tampoco hay por qué expresarlo. Quiero decir, no hay que expresarlo como se supone o suponemos que tenemos que expresarlo. Cada uno hace la digestión de una manera distinta. Como digo yo, a veces es un ejemplo un poco guarro, pero todo el mundo lo entiende. Todo el mundo come, hace la digestión y caga. Y ese proceso es personal. Y cada uno lo hace de una manera. Hay gente que lo hace más deprisa, más despacio. Y cada uno gestiona su mierda de una determinada manera. No deja de ser suya y decide la persona cómo relaciona eso con el resto del mundo. El dolor, eso tiene que ser algo íntimo o todo lo contrario, tiene que ser social. Tengo que olvidarlo, tengo que recordarlo. Esto hay mucha gente en terapia que lo dice. Ahora no sé si... Me decía el otro día una mujer una cosa muy bonita. Dice, estoy haciendo mucha fuerza por acordarme de todas las cosas de mi madre, para que no se me olvide. Entonces estoy todo el día pensando en, ay, mi madre le gustaba esto, y estoy todo el día y estaba agobiadísima. Tenía un estrés impresionante. Porque no quiero que se me olvide nada, ¿no? Es decir, vívelo, mujer. Vívelo con tranquilidad, no tengas prisa. Estaba agobiada. ¿Cómo me voy a olvidar de estas cosas? Y decía, mi marido me dice que lo que tengo que hacer es olvidarlo. Es curioso. Y el duelo es una despedida. Quizás esto sea lo más importante, porque seguimos planteando como que parece que si yo elaboro el duelo adecuadamente, si hago este proceso bien y dejo de sufrir, es que ya me he despedido. Cuidado con esto, porque yo estaba planteando antes precisamente que lo que hay que hacer es establecer otro tipo de relación. Entonces, ¿cómo me voy a despedir? Entonces, se puede plantear como una despedida, pero como un cambio de relación. Esto funciona muy bien también para los duelos amorosos. La gente que sufre mucho porque su pareja le ha dejado o porque ellos han dejado, este dolor que provocan las separaciones, también tiene esta especie de paradoja. Ya, pero es que en el fondo yo no me quiero despedir. ¿Cómo me voy a despedir? Necesitas despedirte para seguir adelante, pero es que no quiero, ¿no? Si cambias la perspectiva, dices, no, te despides de un tipo de relación, pero le das la bienvenida a otro tipo de relación. Las parejas para mí son buenos vecinos. Yo siempre le pongo este ejemplo a la gente. Una pareja es un buen vecino. Tú con el vecino tienes una buena relación. Lo saludas, hola, buenos días, ¿qué tal? Si hay algún problema, solo si hay algún problema, vas a verlo y le dices, oye, perdona, es que hay goteras en el edificio. Si no, no vas a verlo. Tú no entras en su casa ni él en la tuya. No sabéis nada el uno del otro, ni tenéis por qué saber. Aunque esté ahí pegado al otro lado de la pared. A lo mejor te cae hasta mal el vecino. Pero tú lo saludas amablemente. Ya está. Esto para mí son las parejas. ¿Qué necesitamos saber del duelo? No voy a profundizar porque entonces me pierdo uno de los cuentos y no nos dan mucho. Es importante tener en cuenta a la hora de trabajar con el duelo cuáles han sido las circunstancias y en qué entorno se ha producido, claro. Las circunstancias son importantes. De hecho, mira, os voy a contar algo que a mí me resulta muy paradójico. ¿Por qué cuando fallece un niño en un accidente de tráfico o se cae por una ventana, el otro día uno se ha caído hacia un tercer piso y ha fallecido? Esto es una noticia en todos los medios de comunicación. Y de hecho no solo es una noticia, sino que la gente siente como mucha pena y la gente además tiene la necesidad o la sensación de que tienen que hacer algo. ¿Os acordáis del niño este que se cayó en un pozo? Sí. Y lo pongo siempre de ejemplo porque me resulta muy llamativo, ¿no? Como toda la sociedad se vuelca, todas las instituciones. Sí. Estaba cuantificado el dinero que nos habíamos gastado porque habían traído las maquinarias de la M30, no sé si eran 2,5 millones de euros, una cosa así. O sea, nos gastamos 2,5 millones de euros para intentar sacar a un niño que está en un pozo sin saber si está vivo o ha fallecido. 2,5 millones de euros. Y yo pensaba, digo, madre mía, con 2,5 millones de euros podemos salvar la vida de un montón de niños. ¿Por qué con este hacemos este esfuerzo? Cuando hay hospitales que todavía no tienen ni siquiera unidades de cuidados paliativos. Porque llama mucho la atención.
porque salen los medios de comunicación, porque es algo traumático, porque acaba de pasar. ¡Pah! El niño se cae. ¿Qué hacemos nosotros cuando un niño se cae? Todo el mundo se pone tenso. Estos son batistas, ¿no? Sí, sí. Y es como una Es emoción como no me enteraba. muy rápida que en ese momento. Tú ves al niño caerse y reaccionas enseguida. Pero ves al niño enfermar progresivamente y no tienes esta capacidad. Esto es como lo de la metáfora de la rana en el agua hirviendo, ¿no? ¿La conocéis? Si metes una rana en el agua hirviendo, salta, pero si la metes en agua fría y la pones al fuego, el agua se va calentando y al final hierve y la rana se muere y no salta. Saltamos cuando el daño es muy grande, pero de repente, si es progresivo, nos vamos adaptando. Así que un accidente de un niño causa muchísima impresión y hacemos lo que tengamos que hacer. Pero la mayoría de los niños no mueren así. Mueren despacio. Y no solo mueren despacio, mueren en su casa. Y mueren después de mucho tiempo, enfermando. Incluso algunos no mueren. Bueno, tarde o temprano van a fallecer, lógicamente, pero quiero decir que no tienen por qué morir inmediatamente. Así que ese contexto es importante. Tenerlo en cuenta, porque además se produce en un contexto familiar. Tenemos que tener en cuenta en estas circunstancias qué pasa antes, qué pasa durante la muerte y qué pasa después. Porque no es lo mismo un accidente, como decía, que una enfermedad. A la hora de elaborar todo eso, tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, suele ser muy habitual el que la madre o el padre, la mayor parte de las veces la madre, esté muy implicada en el cuidado del hijo durante muchísimo tiempo. Y a lo mejor otros familiares no tanto. Y esto establece un tipo de relación con el niño muy peculiar, que te va a ayudar después a ir elaborando ese sufrimiento y ese duelo, porque si tú has cuidado a tu hijo y lo has hecho bien, y has estado a su lado, mucho más que si el niño hubiera estado sano, pues a lo mejor eso te ayuda a sentirte bien de alguna forma, porque has hecho, bueno, porque se supone que tenías que hacer, aunque por otra parte hayas destrozado la vida. Porque de esto también podríamos hablar largo y tendido, pero no me voy a enrollar. Las familias que tienen un niño enfermo cambian totalmente. Su dinámica habitual, su vida, sus trabajos, sus amistades, lo cambian todo. Así que un proceso de enfermedad de un niño puede hacer muchísimo daño, no solo psicológico por el hecho de que el niño vaya a fallecer, sino porque el funcionamiento es totalmente diferente. La gente deja sus trabajos, deja de relacionarse con el mundo, se queda en casa encerrado. Estos últimos años, además, nosotros hemos visto niños más encerrados de lo habitual, porque ya la enfermedad hace que no salgas. Con el tema del COVID, pues claro, ha sido todavía peor, porque son niños, la mayoría, de riesgo. Pasa que en lugar de contagiarse de COVID. pero Así que ha sido mucho peor. Me voy a saltar esto porque no voy a hablar de... Y os quiero hablar de... lo que yo llamo el duelo caracol. Lo llamo el duelo caracol porque es un duelo que vas elaborando muy despacio, pero muy despacio. Porque imaginaos un niño que hace algo raro. El otro día me contaba una madre. Mi hijo un día se desmayó, con 7 años. Bueno, no le dimos importancia, ¿no? Vamos al centro de salud, bueno, no sé, pues un mareo, no pasa nada. Pues claro, otro día se dio un cortazo contra la pared. Ya yo empecé a notar que algo pasaba, porque hacía cosas. Entonces ya empiezas el ciclo de los médicos, de las pruebas, hasta ver qué le pasa al niño. Todavía no sabemos muy bien qué le pasa, pero el niño ya empieza a notar que se cae, que pierde agilidad y además que está más despistado. Empieza a pasar cosas al niño y tú no sabes muy bien qué es. Y inicias todo ese proceso de médicos, de hospitales, de pruebas, que a lo mejor un año después, cuando ya el niño se le nota que algo le está pasando, pues ya alguien llega y te dice, pues mira, el niño tiene una enfermedad neurodegenerativa que se llama... Y tú dices, ¿y qué? ¿Y ahora qué hago? Pues nada, ya has visto cómo ha sido el proceso en un año, pues esto seguirá acelerando y el proceso seguirá avanzando y el niño cada vez estará peor. Vale, y ahora la madre dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo
¿Cómo gestiono esto? ¿El niño se va a morir? Y los médicos dicen, hombre, morir no tenemos que morir todos. Bueno, vamos a simplificarlo. ¿Mi niño se va a morir antes de tiempo? ¿Quiere decir, no va a llegar a viejo? No. ¿Qué esperanza de vida tiene? Bueno, sabemos. Nosotros hemos atendido un caso de 2 hermanas, un caso precioso porque falleció una hermana con 2 años, 3, no recuerdo, 2 y pico. Le habían dado como 6 meses de vida al nacer. Y duró 2 años y medio una, pero la otra, le hicimos un cuento, tenía 9 años cuando fuimos a verla, y ahí seguía. No sabes nunca, es imposible saberlo, cómo es la evolución. Además, por cierto, hay un montón de enfermedades raras que no conocemos. Hace poco conocimos un caso que había 3 en el mundo. Por cierto, se habían localizado entre ellos. No tenemos gente ni para hacer una asociación. Somos 3 en el mundo entero, ¿no? Con esta enfermedad solamente. Como le dices al médico, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Y los médicos siempre le dicen a las madres, y esto es muy inteligente, sabéis vosotras más que nosotros. ¿Qué coño vamos a saber? Vosotras que estáis con los niños sois las que sabéis cuáles son los síntomas de la enfermedad, cómo evoluciona y cuánto tiempo. Así que el tiempo no está claro. Como no está claro, y habitualmente es muy lento, esto va produciendo unos ajustes en la familia inevitables que los vas haciendo poco a poco, casi no te das cuenta, porque igual que pasa con la rana en el agua hirviendo, si a ti te dijeran, venga, vas a entrar a ir de golpe, ¿no? Pues ya se acabó. Pero como es progresivo, pues te vas. Y te vas adaptando ¿a qué? A ese proceso en el que de fondo, hay un duelo. ¿Cómo no lo va a ver? Si tengo a mi hijo enfermo aquí y sé que va a morirse, y que además progresivamente cada vez va a estar peor. Y encima no sé si va a ser dentro de un mes o de 10 años. Así que es un duelo muy lento. Muy lento. Podría pensar alguna gente que una vez que el niño fallece, bueno, como ya te has ido adaptando, parece que lo tienes como más asumido, ¿no? Mi experiencia es justo la contraria. Los duelos bestiales. Bestiales. Probablemente porque el vínculo que se ha establecido entre los padres y el niño y entre los hermanos es mucho mayor o está mucho más fortalecido que el que hubiera sido en una familia. Y lo pasa luego muy, muy, muy mal. Mucho. Porque genera frustración, porque genera sentimiento de culpa. No todo el mundo igual, pero siempre te queda esa. Por ejemplo, antes decía, las madres suelen ser más cuidadoras, todavía hoy. Los padres menos. Cuando el niño fallece es habitual que el padre te diga, yo no estuve lo suficiente así. Ya, es que todo el mundo no podía estar igual. Bueno, lo del sentimiento de injusticia es una cosa general, todo el mundo dice que sí. Y que es antinatural, ¿no? Que antes lo decía, un niño no se puede morir antes de eso. Esto es antinatural. Hay, como decía, una adaptación constante. La adaptación anterior fue muy lenta y ahora que el niño fallece, ahora tengo que hacer otra nueva adaptación y además probablemente mucho más deprisa. Hay resignación y por supuesto hay tristeza y también hay incomprensión. La gente se siente incomprendida, muy incomprendida, porque, como os decía antes, si el niño tiene un accidente, de repente hay un montón de gente allí abrazándote, apoyándote, incluso poniendo dinero. La gente lo entiende, qué putada, y todo el mundo te quiere y te abraza y te apoya. Pero si mi niño muere lentamente durante años, ¿dónde está el mundo para ayudarme a mí? No hay nadie. Nadie. Bueno, inicias el mundo este de los médicos, los hospitales y toda la parafernalia, que es muy dolorosa. No sé si conocéis algún caso, pero esto no os ha pasado alguna vez a los que ya tengáis una cierta edad, que vas al médico y te mandan una radiografía y ahora tienes que ir a hacerte una analítica y ahora te parece todo como, venga, ahora una analítica dentro de un mes, luego tengo que venir al médico por los resultados, ahora me mandan una ecografía, tengo que ir a no sé dónde. Ahora, como que inicias ahí ese proceso sin que sea nada grave, es incómodo y te rompe el ritmo totalmente. Pues imaginaos con un niño con una enfermedad grave, ¿no? Hospitales, pruebas, ambulancias, visitas. Es impresionante. Sofía, entonces, ¿quieres que la de flores te la ¿Qué reserve? suele pasar a los niños? Mejor o te la compramos ya directamente. Y da igual el tipo de... Es que te la reservemos bien, es echar un vistazo y si no te gusta del todo, pues la cambias.
El chico es muy majo y nos la aguanta, porque le vamos a comprar a las dos. A lo mejor no tengo que estar tan preocupado, como me decía un padre, con una niña con leucemia y con mal pronóstico, decía, es que lleva 6 meses sin ir a clase, es que va a perder un año de colegio, ¿no? El médico decía, pero vamos a ver. ¿Qué colegio? Claro, el padre le insistía, pero hombre, que no puede ser, tiene que ir a clase. Y el razonamiento de que sigue habiendo un proyecto de futuro que se supone que es el natural. Por lo tanto, yo sigo planificando la ruta. Tu hija no va a estudiar una carrera universitaria. No te empeñes en eso. Así que eso a lo mejor ya no es tan importante. Pero, ¿qué es importante para esa niña? ¿Qué sigue siendo importante? Que sigue siendo una niña. Y si sigue siendo una niña, tiene las necesidades de un niño. ¿Y qué necesita un niño? Que un niño no necesita ir al colegio. Que no, ni a probar. Que esas son cosas que nos pasan aquí y que estamos muy obsesionados con el rendimiento académico. ¿Qué necesita un niño? Jugar, emocionarse, reírse. Eso es lo que necesita un niño. Fantasear, tener buenos vínculos con sus familiares, otra vez hablamos de apego, sentirse seguro. Sentirse seguro es cuando el niño a las 3 de la mañana llora porque mamá, y dice, hay un monstruo en la habitación. O tengo sed, decía mi hijo. Yo decía, madre mía, estás todo el día bebiendo, pero ¿cómo que tengo sed? No tienes sed. ¿Qué es lo que quiere el niño? Que si te llama, tú aceptas. El niño necesita eso, la sensación de seguridad. Bueno, los niños siguen necesitando eso. Así que necesitan seguir siendo niños. Y por eso se creó el proyecto Cuéntame algo que me reconforte. Como decía Francisco Umbral, ahora voy a hablar de mi libro. Bueno, Cuéntame algo que me reconforte es una asociación. Trabajamos en Extremadura. Somos una asociación pequeñita, ¿eh? Y hacemos cuentos y audiocuentos para niños en cuidados paliativos. Así de sencillo. Este es un proyecto que no había hecho nadie, se le ocurrió a Alicia, mi compañera, y además os voy a explicar por qué, porque lo vais a entender. Alicia es una persona muy especial. Ella es enfermera, se especializó en cuidados paliativos pediátricos, estuvo trabajando en un hospital de cáncer infantil que hay en Bruselas. Ella trabajó con niños y mientras estudió, es licenciada en literatura comparada. A ella le gustaba escribir. Entonces, una tía que es enfermera, que se especializa en niños enfermos y que estudia literatura y que le gusta escribir, ella empezó a encajar las piezas. Y además fue muy bonito porque dijo, tengo que hacer algún máster que encaje el contar cuentos con atender a los niños enfermos, ¿no? Buscó y encontró uno, terapia narrativa. Hizo el máster de Carlos Chimpén, de terapia narrativa, y entonces ya lo encajó todo, ¿no? Dijo, yo tengo todas las piezas, esto es perfecto. Ahora sí que sí, puedo contarle historias a los niños y a las familias que ayuden en el proceso de paliativo. Y puso en marcha el proceso, y ya me fichó a mí, y estamos los dos haciendo cuentos. El proceso de la asociación es sencillo, ahora os cuento cómo hacemos, pero ¿qué es lo que conseguimos? Porque ¿para qué hacemos los cuentos? Pues hacemos los cuentos porque el cuento reconforta, y por eso nos llamamos así, porque reconfortar es una palabra preciosa que utilizamos poco. A veces, cuando la gente está sufriendo, no necesita intervenciones mágicas, ni necesita, ponte ahí que yo soy un terapeuta buenísimo y tú vas a ser la persona más feliz del mundo. No, a veces la gente lo único que necesita es que le reconfortes. Y deberíamos utilizar más otras palabras. ¿Qué me vas a contar? ¿Que se va a morir mi niño? ¿Qué me estás contando? Lo único que necesita es reconfortar. Así que reconfortamos. Por supuesto, les dan alegrías y satisfacciones, que son cuentos. Se la dan a todos. Mejora la cohesión de la familia o la refuerza, porque habitualmente están bastante lesionados. Porque los cuentos siempre los hacemos con toda la familia. Es un trabajo de terapia familiar, en realidad. Les emociona, les da respiro. Esto es importante porque hay
en este mundo de la enfermedad, están muy cansados de estar en este juego, y de repente que alguien trabaje con ellos otra cosa, o vamos a hacer un cuento, pues es un repero para todo el mundo, para los padres también. A mí, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido no sé, recuerdo un caso de un hombre, un guardia civil, así muy serio, cómo metimos a ese hombre en el cuento. Yo creo que no se habría imaginado en su vida, ¿no? Que podía entrar en un cuento, era como otro mundo, totalmente distinto. Y al final les gusta también porque están siendo partícipes de eso. Les ayuda con el duelo, por supuesto. Ahora cuento algún ejemplo. Les da protagonismo. Esto es importante porque pensar que los niños enfermos, vale, son muy protagonistas para su familia, pero para el resto del mundo no son nadie. Y los niños necesitan ser protagonistas. Los niños llegan a casa y dicen, mamá, he sido el mejor en no sé qué. Hoy me ha dicho la maestra, no sé cuánto. Les gusta el que alguien se fije en ellos o destaquen por alguna cosa, eso refuerza su autoestima. Los niños enfermos no tienen esas oportunidades habitualmente. Y lo más importante, estábamos antes hablando de los rituales, que me he saltado esa parte, pero bueno, los rituales son importantísimos. Es un ritual que te queda para toda la vida, porque hacemos un cuento, se lo entregamos a la familia y es un cuento para toda la vida. Para que ellos hagan con el cuento lo que les dé la gana. Lo que hacemos es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, quiero decir. Mira, este es un ejemplo de una niña, este es un caso real, le hemos puesto ahí gafas para que no la conozcáis. Ingresada en el hospital con un cáncer de hueso, tenía en una pierna. Y lo que nosotros hacemos siempre es, hacemos un cuento con dibujos, muy sencillito. El dibujo siempre es como la carátula del film, digamos, es como una foto del cuento, donde aparecen los personajes, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Solemos hacerlo en póster. Creamos una historia, le damos un póster grande, que es este. Aquí están las protagonistas, el castillo y los animales que aparecen en el cuento. Y grabamos un audio. El audio es complejo, es un trabajo difícil, porque lo hacemos con profesionales. Entonces son locutores profesionales, músicos profesionales, técnicos profesionales, pero es que así es como queda chulo. Y son cuentos larguitos. Al final hacemos guiones complejos. Entonces, claro, el audio al final es espectacular. Ahora os pongo algún trocito. Y es mucho más de lo que ellos esperan. Las familias se van metiendo en el proyecto poco a poco. Nosotros las visitamos 3 o 4 veces y les planteamos lo siguiente. Es muy sencillo. Mira, vamos a hacer un cuento de vosotros y con vosotros, de la familia. ¿Vale? Depende de cómo esté el niño, si puede hablar o no puede hablar. Pues le daremos más protagonismo, le daremos menos. Y si no, a los hermanos, como dice mi compañera, los hermanos son los grandes olvidados. Es verdad, le prestamos mucha atención al enfermo y los hermanos están por allí como, ¿qué tanto voy a hacer a jugar? Le damos protagonismo a los hermanos y a la familia. Y hacemos el cuento entre todos. Entonces nosotros somos como guionistas de todas las ideas que ellos nos dan. Así que le decimos al niño, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser protagonista de un cuento? Claro. ¿Qué quieres ser? Un guerrero. Pues un guerrero. No te preocupes que vas a ser un guerrero. ¿Y cómo te quieres llamar? Con los nombres intentamos buscar significado para que ellos jueguen y investiguen un poco. ¿Y tu madre qué tiene que ser? Mi madre tiene que ser un elefante. Bueno, pues si tú quieres que tu madre sea un elefante, no te preocupes. Será un elefante. ¿Y dónde ocurre la historia? En un planeta rosa. Bueno, pues en un planeta rosa. A ver cómo metemos la historia. Y al final vamos encajando piezas, ¿no? Les proponemos como juegos. Venga, pensad nombres y nos lo vais mandando. Hacemos como un proceso de feedback, nos van mandando información. Y nosotros cuando empezamos a elaborar el guión, les damos cositas también, les vamos mandando información para que vean ya cómo va cogiendo el sentido de la historia. Dentro del audio es importantísimo la música, importantísimo. Entonces siempre hacemos alguna canción, 1, 2, incluso hay algún cuento que tiene 3 canciones. Canciones originales que hacemos para ellos, para que también creamos canciones. Y canciones que pueden ser desde, bueno, hemos hecho un rap, hemos hecho un blues, hemos hecho una nana, hemos hecho un reggaetón, hemos hecho un poco de todo adaptado a las necesidades del cuento. Ahí nos hemos adaptado.
No me digáis que no tenemos música. Bueno. Necesito música. Necesitamos A ver. altavoces. Pues altavoces no tenemos. Sí tenemos. Pero como yo no sé cómo se conectan. Pues busca a alguien Pues, que lo sepa, pues porque entonces es importante seguimos. y avisé. Porque si no, no vais a Vale, escuchar nada. pues sí. Ah, vale. Yo creo que sí. Entonces fallo de... Creo que si no lo ponemos en grande, no sé, puede ser eso. Espera. A mí no me sale eso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Si no, voy a buscar a alguien. Alerta de seguridad. No. Parece que se va, pero si yo no lo tengo en la pantalla. ¿Algún manitas? Venga, segundo intento. Vamos, que tú puedes. No. Pero es que a mí no me sale en la pantalla. Ah, pues sí, le he dado a aceptar. Vale. Anda, Perdón. Genial. bravo. Esta es la cabecera de todos los cuentos. Lana, cuando tienes los ojos abiertos, ¿qué ves? Veo sombras, Toñín. Todo está oscuro. Pero en el centro hay una mancha clara, como un charco. Esa mancha, Lana, es el borde de la Vía Láctea. Y ahora cierra los ojos. Frótate los párpados con las patas, pero cuidado con las barras, no te hagas daño. Es igual que antes, Toñín, pero ahora hay puntos que se encienden y se apagan. Eso es, Lana. Aunque no puedas ver, siempre tendrás las personas por ti. Todo el universo cabe en tus ojos verdes. Si pudieras verte como yo te veo, Lana, lo entenderías. Es una niña ciega, no puede ver las estrellas, el cuento va sobre las perseidas que ve cuando frota los ojos. Que se pueden ver. Toñín, este era Toñín, Lana y las perseidas. Había una bruja mala. Posible a todos. He estado todo absurdo para vernos y aletargados. A ver, ¿cómo lo hacéis para entenderos? Cuando ya... Transformo entre tus hierros, mis hierbas en poción. La verde se evaporará y con el calor del sol se formará. Tengo que decir que, como son niños, aunque el guión sea un poco complejo, intentamos que sea sencillo en cuanto al planteamiento de cuentos. Cuentos. Así que normalmente hay un héroe, alguien guay que hace las cosas bien, hay alguien malo, las brujas son que se encantan. Hay un planteamiento sencillo en ese sentido, porque este es el que mejor encaja, porque a los niños les encanta. Entonces, lo de la bruja siempre es solución. Funciona muy bien. Este es un cuento además había un hermano mayor, es un ejemplo de intervención en hermano, porque la niña, la pequeña, estaba muy mal, el hermano tenía 14 años, 13 o 14, además es un tío bastante responsable, estaba muy al cuidado de su hermana, yo creo que estaba un poco cargado, entonces le dimos mucho protagonismo al hermano, prácticamente hicimos el cuento con él,
Era un tío muy curioso, le gustaba mucho la historia. Creamos una historia con la Atlántida. Y metimos a los abuelos, que también eran importantes, y a la niña esa tortuguita. Porque le gustaban las tortugas, porque tenía unas gafas que le recordaban. Y los abuelos son los bulls, que eran importantes, porque eran como los que asesoraban. Al dibujante siempre le damos alguna fotografía, pero solo Alicia y yo vamos a visitar a la familia. Nadie conoce a la familia. Nadie sabe quiénes son, salvo que ellos lo quieran hacer público. Pero sí al dibujante le damos alguna foto y siempre le decimos que no se parezca, pero que cuando la madre se vea diga, esta soy yo, pero nadie más lo puede notar. Que dé un aire, simplemente. Entonces el chaval se parece. Si vierais ahora una foto del chaval diría, ah, pues sí. Es una canción del cuento. Eso. Yo tengo una canción, pero no sé cómo empezarla. Yo también tengo una canción, pero no sé cómo terminarla. Canta el hermano en esta canción. Ese, elegimos que se quería grabar y es su voz. Sabes que ya estoy. Mi suerte, sabes que siempre pienso en ti, que ya somos dos por siempre. Vale, me lo voy a saltar porque como estamos mal de tiempo, no lo voy a enrollar, ¿vale? 5 minutos nos acabamos. Ahora voy a acabar con Zaza otra vez, ¿vale? Porque este es un ejemplo de cómo trabajar la muerte de un niño, porque en realidad todos los cuentos que hemos hecho, bueno, tienen ideas sobre el duelo, sobre el proceso, pero no están específicamente hechos para trabajar la muerte. Quizás está así. Voy a contar el último ejemplo y luego me despido con Zaza. Hay un cuento que para mí es muy especial, que es Convuelo los superhéroes. Convuelo era una niña, se llamaba Consuelo, le pusimos Convuelo. Y este cuento lo hicimos con los dos hermanos, porque la niña no podía hablar. Es un caso muy chulo porque conseguimos además que cambiara incluso la dinámica familiar. Había un hermano que no se acercaba a ella y después del cuento se acercaron porque creamos una historia en la que los 3 superhéroes, que eran 3 hermanos, se necesitaban tocarse. Entonces, esto encajó perfectamente. Y hicimos una canción muy chula, que la voy a poner ahora, muy cortita, que para nosotros es como una referencia. Esta canción, la madre luego siempre contaba que se la ponía, la niña se quedaba dormida con la canción. O sea, ya no solo el cuento le sirvió, sino que esa canción sí le sirvió y se ha quedado para toda la vida. Ellos lo siguen escuchando. Y de hecho, la niña falleció el año pasado, en la noche de Nochebuena, además casualmente. Siempre dijimos, es una niña muy especial. Y efectivamente, fue un día muy, muy especial, arropada con toda la familia, llevaban ya tiempo esperándolo. Y nos decía la madre, y falleció con la canción de todo. Porque así era como queríamos y como todo el mundo quería. La historia era vivía en una torre. Vivo alegre, aquí en mi cuento, en mi reino y mi torre porcelana. Desde lo alto, diviso el cielo, que está contento alguna estrella jugar. Y soy feliz, aquí en mi jardín, desde mi ventana. Fuerte sol por mí. Un viento frío. Bueno, me voy a saltar el cuento, ¿vale? Siempre llega tarde. Tenemos uno de superhéroes chulísimo también. Esto de andar por los techos es bastante cansado. Rompes, me salí de la caverna. Ahora soy yo quien te dice que Vale, venga. no sé por qué no se Quiero tu risa, olvido la pena. Estar contigo es mi recompensa. Yo soy novia. No sé por qué no se calla. Soy heroína de luz.
Bueno, lo voy a cerrar porque no soy capaz de pagarlo, ¿vale? Vale, y acabo con Zaza. ¿Por qué hicimos Zaza? Zaza es una historia diferente. Nosotros hasta ahora los cuentos los hemos hecho para una familia. De hecho, tenemos un problema, somos una asociación pequeñita, pero además casi nadie nos conoce porque hacemos un cuento, que es mucho trabajo, que a lo mejor son 2 o 3 meses con un montón de gente trabajando, y vamos a la familia, le entregamos el cuento y nos vamos. Entonces, a no ser que la familia quiera hacer publicidad, que no es habitual, pues casi nadie conoce lo que hacemos. Y bueno, es un poco injusto. Y a veces hemos publicado algunos de estos cuentos, la familia nos ha dado permiso y algunos por ahí publicado. Pero vuelvo al duelo y voy a terminar con esto, de verdad que voy a ser breve. Hablando con gente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, nos decía, no tenemos un cuento, un material para trabajar con las familias la muerte de su hijo. No lo tenemos. Entonces estaría bien que vosotros hacéis cuentos, que hubiera un cuento que tú le puedas dar a la familia, que lo pueda escuchar y leer la familia, el niño, incluso los hermanos, y que podamos hablar de esto en forma de cuento. Entonces hicimos Zaza. En 2 minutos de terminar. Y dijimos, pues tenemos la historia, que fue un niño además. Zaza es un niño, pues hemos puesto la muerte de un niño, aunque sea masculino, genérico, es un niño. Vale. ¿Qué hemos contado en Zaza? Hemos hecho un cuento más espectacular que los otros, porque luego lo hemos mandado a los hospitales, está por ahí repartido en todas las unidades de cuidados paliativos, y que sirve para trabajar la muerte de un niño. La historia es relativamente sencilla, aparece Zaza que tiene que irse más allá de las montañas. Esta es la trama, y él ya pues, sabe que se tiene que ir, empieza a preguntar, está la familia acompañándolo, hay un amigo especial que es Ruiz, por eso también es la historia de Ruiz, y luego están los pájaros, están los profesionales de cuidados paliativos también. Nos decía alguien de cuidados paliativos, es la primera vez que salimos en un cuento, nadie nos había puesto, son importantísimos. Porque hay gente que va a estar ahí acompañándote durante muchísimo tiempo, van a formar parte de ti. El cuento no tiene absolutamente ninguna interpretación de la muerte, ninguna, no hay nada religioso, ni místico, ni hay nada, porque más allá de la montaña no sabemos lo que hay, lo único que sabemos es que te vas a ir más allá de la montaña y que te tienes que ir tranquilo, arropado de tu gente querida. Eso es lo que transmitimos en el cuento. Y son pájaros, lo hacemos con pájaros y encaja muy bien. Y luego al final, Zaza se va detrás de la montaña, hay una especie de epílogo que es lo que pasa después. Y lo que pasa después es que el Ruiz, por eso es la historia de Ruiz, Ruiz sigue aquí. Zaza se ha ido, pero Ruiz sigue aquí. Y sigue cogiendo el cascabel de Zaza y haciendo algo y acordándose de Zaza. Porque eso también es importante transmitirlo. Aunque tú te vayas, habrá una relación contigo. Alguien te estará recordando y estará haciendo cosas. Eso ayuda a digerir esta idea. ¿Cómo quedan emocionalmente? Pues hasta ahora la acogida es muy buena, porque la gente lo que quiere es... Yo. Bueno, esa es otra historia. Pues tenemos que ir a terapia luego para... Nosotros lo llevamos bien, ¿eh? Yo te aseguro que lo llevamos bien. Es verdad, también tenemos nuestro pequeño ritual y es verdad que de todos los cuentos que hemos hecho ha habido algunos fallecidos, pero la mayoría siguen todavía vivos, ¿no? Lo llevamos bien. Hombre, el de Consuelo nos emocionó mucho, porque además fue el día de Nochebuena, nos avisaron el día de Navidad y fue ahí como muy emocionante, pero también fue bonito por otra parte. Nos lo llevamos bien. Nuevamente Alicia y yo nos vamos a tomar una cerveza, así, de una manera así como especial y brindamos. Iba a decir, están las librerías, no están, pero bueno, hemos hecho una cosa porque al fin y al cabo se trata de sacar dinero para la asociación porque somos muy pobres. Vale 25 euros, yo creo que para mucha gente es caro, pero tiene un audiocuento también y es muy bonito. Solo me he traído 10, ya he vendido 2, no tengo más, porque pesan muchísimo, venía en la maleta, digo, no puedo ir cargado con esto, pero si alguien quiere Zaza, en cualquier librería lo podéis comprar, si no lo tienen lo encargan, ¿vale? Porque la asociación se dio de alta como editorial y se vende legalmente y está en una distribuidora, así que cualquier librería puede pedir Zaza si hay. Una pregunta, Fran, te iba a preguntar. ¿El libro que sería recomendado para el proceso de, o para después, o para padres, para niños? ¿Cómo enfocarlo? Nosotros lo enfocamos precisamente para todas las familias, porque es lo que nos pidieron. Es un manual para que esté en el hospital o en una familia que tiene un niño enfermo y que va a fallecer. Entonces le vale a la familia, le vale a los hermanos, le puede valer al propio niño, también depende de cómo esté. Y también tiene una parte
de después, aunque sea pequeñita, pero ya habéis visto que yo ahora, aunque he empezado hablando del duelo, al final estoy más preocupado en cómo intervenir justo antes del fallecimiento, más que después, que eso siempre se nos haga muy bien. ¿Y habéis pensado con el tiempo adaptando este momento? Pues mira, hemos pensado muchas cosas. Y de hecho nos han pedido muchas cosas, muchas. De hecho, tuvimos incluso una oferta de una familia que nos dijo, yo quiero que me hagáis un cuento y os pago lo que queráis. Y no lo aceptamos. Porque el trabajo es gratis, los cuentos son gratis. Y dijimos, si aceptamos esto, lo hemos cargado. Yo ya soy psicólogo, soy terapeuta, tengo mi despacho, ya cobro ahí. No sé si habéis visto antes a Mariana, la portuguesa, ha contado algo muy bonito, es que los terapeutas tienen que hacer terapia y cobrar por eso, pero que tenemos una responsabilidad social. Y que además de terapeutas somos ciudadanos y que luego hay que currar en otro sitio y poner el granito de arena. No me ha encantado esa idea, ¿no? Pues yo ya lo hago. Yo ya lo hago con la asociación, ¿no? Entonces, no quiero cobrar por esto, no queremos cobrar. Si hay beneficios son para la asociación, para hacer otro cuento, porque nos cuesta mucho dinero. Y cuando planteamos lo de hacer nuevos proyectos, porque además la gente nos dice, ¿por qué no hacéis esto? Nos complicamos la vida, porque al final es una asociación pequeña. Otra cosa es que nos dedicáramos solo a esto, porque tendríamos que dejar nuestro trabajo. Así estamos bien, ahora hemos estado con la pandemia un año sin hacer prácticamente ningún cuento, ahora estamos haciendo otro, pues igual dentro de 6 meses hacemos otro y haremos otro. No lo he dicho, pero nos deriva el Servicio Extremeño de Salud de Cuidados Paliativos Pediátricos. Son ellos, el equipo de psicóloga, trabajadora social y médico, el que decide a qué niño vamos nosotros. Nosotros no hacemos ningún tipo de selección porque ellos conocen el caso y saben a qué le puede venir bien. Para que os hagáis una idea, pues este año vamos a hacer un cuento solamente. Ha habido un año que hicimos 9, es una barbaridad, pues tarda mucho. Este año solo vamos a hacer 1. Y hablando con el médico nos decía, yo tengo ahora mismo 38 o 40 niños en el paliativo atendiendo. O sea, pero claro, no tenemos más capacidad. Así que él selecciona. Le tocó la lotería que él haya seleccionado. Bueno, Fran Serrano, estoy por las redes sociales, cuéntame algo que me reconforta, estamos por las redes sociales, nos podéis localizar con facilidad. Y si alguien quiere un Zazar, que me lo pida, o se vaya a una librería, que lo puede. Y recordad una cosa. Somos profesionales. Por mucho que duelan las cosas, por muy fuertes que nos parezcan, nosotros estamos obligados, tenemos una responsabilidad. Y si no, dedícate a otra cosa. Así que con una sonrisa, aunque sea con la muerte, porque recordad que la muerte también puede ser. Muchas gracias. Vamos a comer.